Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Esta es una actividad de matemáticas que quiero compartir con todos ustedes. Mire primero los otros videos que son sobre conteo básico. Esos videos tienen métodos que deben usarse antes de este. Una vez que su hijo sea competente en el uso de esos primeros métodos, esta actividad es buena para practicar y generalizar estas habilidades. Que son una manera para que los niños vean una representación visual de cantidades. Puede recibir estas tarjetas sin cortar en hojas de página completa. Si no tiene estas tarjetas, no hay problema. Puedes hacerlos fácilmente con papel blanco, un marcador y unas tijeras. Sugiero escribir el número correspondiente en la parte posterior de cada tarjeta, una vez que se recortan. However, for some that will have these cards already, we'll just use these cards to demonstrate. So, for those of you who are receiving these cards or these sheets at home, you'll notice they do need to be cut out. If your children have safety scissors and the capacity to practice their cutting, this is a great fine motor skill practice. So you can have them cut these out. Otherwise, obviously, if you don't have the right equipment or materials, then or your children are not quite there yet, then just go ahead and cut these out in advance for this activity. I'll talk a little bit about it while I'm finishing cutting it up. Basically, the idea here is for them to exercise what they know. Well, there are actually a couple approaches here. It's to exercise their counting skills and then to pair the quantity that they discover with the visual symbol or the number, the numeral that they associate with that quantity for accuracy. And this activity, of que course, es modelarla correctamente primero. Luego, pídale a su hijo que lo ayude y que lo hagan juntos hasta que vea que su hijo está listo para completar la actividad solo. En ese momento, permítales que la demuestren la actividad mientras usted supervisa y respalda cualquier. We have the magnetic numbers. And so this is actually the demonstration of the activity is really the simplest part. So I'll go ahead and just get these lined up for you. Recuerde también la premisa de que los niños deben comenzar con actividades más simples y luego hacer que las actividades se vuelvan más desafiantes o complejas a medida que se fortalecen sus habilidades en esa área. En este caso, sería como usar unas pocas tarjetas de cantidad, tal vez 1 hasta 3 o 1 hasta 4, y luego agregar las siguientes tarjetas a medida que su hijo la familiarice más y muestra una capacidad creciente. Independientemente de la cantidad,
de tarjetas con las que comience. Una forma de usarlas sería usar una tarjeta a la vez y esparcir algunos números magnéticos y luego contar la cantidad y poner el número magnético correspondiente con ella. Una vez que su hijo le resulte demasiado fácil, puede esparcir las tarjetas por el espacio de trabajo que está usando y luego ordenarlas de menor a mayor. Después de ordenarlos, puede colocar el número correspondiente encima de cada tarjeta. And so you could, sort of like flashcards, essentially, you would say, Eventualmente, podrías usar las tarjetas de puntos como tarjetas didactistas, sosteniendo uno a la vez y haciendo que su hijo le diga la cantidad y le diga cuántos. Cuando te respondan, puedas darle la vuelta a la tarjeta y mostrar el número que escribiste en el reverso. So that is the most basic way. In the long run, you can have them also line up the quantities in correct ascending order, and then you can have them put the correct numeral with each one corresponding card. There are a few ways to extend this activity, but generally that's the idea. Again, you'll want to use more organic materials first around the house, but then this is a great and quick practice for them. And then eventually when they become pretty good at it and you start to use the larger cards, you could actually hand it to them just as a refresher or as a daily activity and say, okay, go ahead and set up your cards. Recuerde que las actividades con estos materiales vienen después de los videos anteriores sobre conteo inicial o sentido numérico. Espero que esta actividad sea útil. Por favor, comente o comunique